Hay ministros que hacen milagros, prodigios, señales poderosas, pero hay una cosa que lo delata. ¿Sabe qué? Que no hay cambio en la persona. ¿Qué usted me está queriendo decir? Bueno, que si Belcebú está operando en la iglesia, hay brujería, hechicería y santería. Padre Cristo, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, este una vez más su programa, El Despertar de tu Conciencia. Teníamos algunos días que estábamos meditando, viendo y esperando que Dios nos diera una revelación nueva, porque cada día tenemos que tener un contenido nuevo a cada uno de ustedes para que nuestro espíritu pueda recibir la revelación fresca del cielo, de la eternidad y del infinito. En el día de hoy tenemos un tema muy importante, un tema que me agrada, ya que cuando el Señor me llamó, cuando el Señor se me reveló a mi vida, el primer mandato que Él me dijo fue: quiero que venga a mis pies para que pelee con el espíritu de Belcebú, el espíritu que imita los dones de mi espíritu. En este día vamos a hablar el espíritu de Belcebú. Y vamos a hacer una oración entregándole todo el contenido de este día. El día de hoy vamos a hacer este contenido como en forma de un estudio, ya que voy a leer muchos versos, no hoy, sino que en el transcurso que yo vaya hablando, voy a ir leyendo y desglosando lo que nosotros leamos. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer como en forma de estudio. No vamos a, o en el día de hoy, a desglosarlo así, como si fuera una predicación, sino que lo vamos a hacer en forma de estudio para así ir desglosando y tener un entendimiento más amplio. Vamos a leer primeramente qué significa Belcebú. La palabra Belcebú, Satán, dice judeo-cristiano, viene del hebreo Baal-Zebú. Significa señor de las moscas. La palabra Baal quiere decir señor o dueño. Baal era un dios celestial que luego fue asociado con Adonis, también conocido como Adonai. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Esa es la definición de Belcebú, el señor de las moscas. Hay una característica que debemos de tener, que Belcebú lo denominan el señor de las moscas, pero estamos hablando que en el día de hoy vamos a desglosar cada cosa como si fuese un estudio. Este video va a ser un poquito prolongado porque es muy importante. Es muy importante porque Belcebú es un príncipe de los infiernos o del inframundo. Es un espíritu que hay un texto en 2 Corintios 11 que dice que Satanás se viste como ángel de luz. Y también su ministro se viste como ministro de justicia, cuyo fin es conforme a su obra. Entonces yo me voy a centrar mucho en que Belcebú viene de la palabra Baal-Zebú, significa mosca, señor de las moscas. Hay un texto que nos avala en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Dice: en el nombre de Jesucristo, del 1 al 4 vamos a leer, dice: las moscas muertas hacen heder. Oiga bien, las moscas muertas hacen heder. Le dije ahorita que el Señor me llamó a mí personalmente, a mí. Cuando me llamó, yo sé cuál es mi identidad, para discernir entre el Espíritu Santo y el espíritu de Belcebú. Él, con la definición que le di, significa el señor de las moscas. Note que aquí hay un texto que le estoy leyendo en Eclesiastés que dice: las moscas muertas hacen heder, mire bien, y dar mal olor al perfume del perfumista. El texto no se acaba ahí, pero yo le dije que lo vamos a hacer como un estudio, y a mí me gusta a cada cosa prestarle mucha atención. Si usted nota, dice que la mosca muerta hace heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Me estaba notando a mí en
En Éxodo 30 dice que hagan un aceite, un ungüento con incienso, mirra, canela y un sinnúmero de especies. Y dice para que lo usen según el arte del perfumador. Aquí denota que hay un perfumista que es el Espíritu Santo, pero también hay un espíritu que es el Señor de las moscas. Dice las moscas muertas en el animal de la perfumista. Cuando alguien era muy bellaco, como digamos nosotros aquí en Dominicana, decían, vete privando mosquita muerta, como quien dice, tan malo y tapándose. Aquí dice las moscas muertas en el animal de perfumista, refiriéndose a que cuando tú eres un perfumista del Espíritu Santo, un perfumista del Espíritu de Dios, un perfumista dirigido por la esencia divina, hay una mosca muerta que hace el mal olor. ¿Por qué? Porque las moscas, hay tipos de moscas que según los días que tenga algo en putrefacción, ellas vienen. Hay un tipo de mosca que cuando algo tiene 3 días en el proceso de putrefacción, se acercan. Ya por las moscas, usted sabe que hay algo podrido. De que usted ve una mosca y dice hay algo que está podrido, porque las moscas están donde está la putrefacción. Hay una mosca que nosotros decimos la mosca de caballo, que tiene un color como verdoso. Esa mosca viene cuando ya algo tiene 6, 7 días de putrefacción. O sea, que la mosca tiene un significado y da a entender y un entendimiento de que cuando ellas aparecen hay algo que está putrefacto. Belcebú es el señor de las moscas. Ya nosotros definimos que la palabra señor significa dueño. Dueño de la putrefacción, dueño de la mosca. En una ocasión usted vio que el Señor Jesús le llamó a los fariseos sepulcro blanqueado, o sea, están muy limpios por fuera pero podridos por dentro. Así es Belcebú. Belcebú hace milagros, prodigios, señales, y usted cree que es el espíritu, pero hay algo que lo denota, hay algo que lo hace entender que no es Dios. Hay algo que lo descubre. ¿Qué? Dice la Biblia que cuyo fin es conforme a su obra. Usted ve que gente se sana de sanidades. Hay ministros que sanan. Hay ministros que hacen milagros, prodigios, señales poderosas. Pero hay una cosa que lo delata. ¿Sabe qué? Que no hay cambio en la persona. El Señor de las moscas. Estamos comenzando. Vamos prolongando un poquito hoy porque es muy importante. En nuestras iglesias hay muchas manifestaciones, muchos tipos de manifestaciones. Brincamos, saltamos, hablamos lengua, muchos salen corriendo, otros se suben hasta por la silla. Yo no estoy diciendo que eso es malo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si eso que yo hago no ha producido un cambio en mi vida, entonces por ahí está el Señor de las moscas. Ese señor se llama Baal-Zebú o Belcebú. Belcebú es el espíritu que tiene 7 potencias africanas. Es el espíritu que trata con la hechicería, la brujería, la santería. ¿Qué es la hechicería? Es la mezcla de hierbas. ¿Qué es la santería? Es la mezcla de espíritu o de santo. La santería es un sincretismo, es una mezcla de santos, lo que le llamamos santo, que en Haití y esos lugares como Haití y para allá para África se le llaman loas o espíritu guía. Y la brujería no es nada más y nada menos que las artes que hacen que nosotros a distancia controlemos tu libre albedrío, o sea, tomemos control de ti, a lo que nosotros llamamos dominio. El ser Belcebú es una entidad muy poderosa, a la vez no tiene poder y es muy poderosa porque él roba nuestra energía, él nos drena a través de la ignorancia. Quedamos en el texto que la mosca muerta hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Lo que quiere decir ahí es que cuando una persona está caminando tal y como Pablo dice en 2 Corintios 11, me he casado
con un solo esposo para guardarle a Cristo una iglesia virgen y pura. En ese mismo texto es que dice que Satanás se viste como ángel de luz, hablando del Espíritu y hablando de los ministros, refiriéndose a nosotros, y a nosotros nos hace comportar como si fuéramos justos. Pero hay algo que nos delata. ¿Qué connota eso aquí? Que como las moscas muertas, dice el texto, pero las moscas que yo estoy hablando son las moscas que habitan en nuestro contorno. Ese tipo de moscas, que son los insectos, esas moscas son las que nos dan a entender a nosotros que algo está podrido. Entonces, cuando se refiere al texto aquí bíblico, que Limorem, Gaye Pastor Ale, dice ahí que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Está diciendo que en las iglesias hay perfumistas, hay perfumadores del ambiente divino, pero también hay moscas que putrefactan el ambiente. Hay moscas muertas que hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Nuestro Dios es santo, puro, perfecto, no se mezcla, pero vemos que donde hay un perfumista siempre hay moscas muertas. Y Belcebú está haciendo milagros, prodigios, señales. ¿Cómo usted lo descubre? Para eso estamos aquí en el día de hoy. Néstor Jalei. Estamos en esta hora para que tú entiendas que cuando una persona dice Dios habló conmigo, Dios me tocó, Dios me sanó, Dios me hizo lanzar, Dios me hizo hablar lengua, Dios me hizo profetizar. Y en ese tipo de personas no hay un cambio, porque lo primero que Dios quiere cambiar es tu alma. La Biblia dice en 3 de Juan, quiero, gallo, que tú prosperes, pero así, y que tengas salud como prospera tu alma. Las enfermedades vienen porque el alma divina que está en mí quiere expandirse, y mi alma animal no se lo permite. Por esa razón vienen las enfermedades. Te estoy diciendo que Belcebú está entronado en las iglesias haciendo milagros y prodigios. Se viste como un ángel de luz, pero hay algo que lo delata: la obra. ¿Por qué? Porque no hay fruto en la persona, no hay cambio radical. La persona no cambia. Por eso Jesús se atrevió a decir: ¿qué es más fácil? Decir, tu pecado te son perdonados, levántate y anda. Para mí es más fácil hacer una oración que trabajar contigo para trascender tu alma y hacerla evolucionar. Dice aquí que la mosca muerta se heder. No voy a salir de ahí. Y darme el olor al perfume del perfumista. Y así una locura al que es estimado por sabio y honorable. El corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio en la mano izquierda. Aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura. Y va diciendo a todo que es necio: si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Cuando se refiere a que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor, es porque las moscas son la representación activa de putrefacción. Donde hay putrefacción no está Dios. Porque cuando Dios quiere que tú le ofrendes algo, dice que la recibe con un olor fragante. Amén. Dios es un Dios de orden. Donde está la limpieza, ahí está Dios. Donde está la suciedad, ahí está el príncipe Belcebú, el señor de las moscas. Por eso usted ve que hay gente que operan en el poder de Dios. Usan el poder de Dios ilegal, que ese es el próximo tema que vamos a traer detrás de este. El poder legal y legítimo. ¿Cómo yo uso el poder legal y legítimo? Bueno, una vez se manifestó el poder de Dios en mi vida. Yo lo vi, lo experimenté, y ya yo manipulo ese poder. Ya yo sé cómo se manifiesta ese poder. Y yo tengo la facilidad y la ocasión de cómo materializar ese poder, cómo expandir ese poder, aún yo esté caminando mal. La diferencia es que Belcebú es el Señor de las moscas y el Espíritu Santo. Oiga el nombre: Espíritu Santo es aquel que santifica mi vida. Cuando yo opero bajo el poder del Espíritu Santo, estoy operando bajo la dirección divina. ¿Por qué? Porque mi vida no es un caos, mi vida no es un desorden, y mi vida no es una vida putrefacta. Mi vida es una vida de orden, de olor fragante, porque soy un perfumista del cielo. Vamos a proceder a
se encuentra en el libro de Mateo, versículo 12, capítulo 12, versículo 24-25. Si usted nota, a nuestro Señor Jesucristo siempre en muchas ocasiones lo llamaron por Belcebú y Belcebú. En Marcos hay un texto que le llaman Belcebú. En otro texto de Mateo le llaman que por Belcebú le echaban fuera los demonios. Sé que vamos a leer ahora. Entonces yo quiero que usted me explique por qué comparaba lo que él hacía con Belcebú. No podemos ser gente sin entendimiento. Tenemos que darnos cuenta que cuando está hablando de Belcebú y está comparando al enviado de Dios, al Hijo de Dios, al unigénito del Padre, que se materializó y se encarnó en el alma de Jesús, está comparando los hechos que él está haciendo con Belcebú. Me da a entender que hay una similitud en el milagro que operó Jesús y en los milagros que operaban algunas personas dirigidos por el espíritu de Belcebú. Note que nuestro hermano Jesús dice, yo lo digo de esta manera porque en el libro de Hebreo él dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Él es nuestro hermano mayor. Decíamos que Belcebú, el señor de las moscas, el dueño, el amo de las moscas, o el rey de la putrefacción, el rey del desorden, a quien le gusta operar bajo el poder divino pero en desorden, ese es Belcebú. Jesús hace un milagro que vamos a leer el texto. Ese milagro, cuando él lo hace, lo comparan con Belcebú. No seamos estúpidos. Y si hubo una comparación de lo que es ese ser divino, que es él es la proyección del infinito a la eternidad, de la eternidad al tiempo, hace un milagro, pero es por encima de lo que hacen los demás. Pero parece como que el espíritu de Belcebú lo utilizaba a personas para hacer milagros y echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque le dicen por Belcebú. Vamos a leer el texto porque usted lo dice así. En Mateo 12, 24-26 dice, más los fariseos, ciencia. ¿Quién eran los fariseos? Era una secta religiosa que creían en la resurrección, pero vivían de la apariencia, no tenían la esencia. Los fariseos. Los saduceos eran los que no creían en la resurrección. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Oiga lo que dice aquí? Príncipe de los demonios. Pero en la definición que buscamos ahorita, hebrea, dice que él es el señor de las moscas. O sea que las moscas son los demonios. Los demonios son los que están en el desorden, el caos, la putrefacción, el mal olor. Dios, cuando yo oro, dirigido por él, cuando le ofrezco algo, él dice que lo recibe como olor fragante. Le da un olor. Entonces dice que le da mal olor al perfume del perfumista. ¿Verdad que sí? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, escuchen, sabiendo Jesús, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer a su reino? Dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ¿por qué no lo echan sus hijos? Él está diciendo, yo entiendo que Belcebú opera en el poder, pero quien lo delata es sus obras. Yo sé que usted me está comparando a mí con Belcebú porque lo que yo estoy haciendo es parecido. El problema está que el poder tal vez se parece, pero la esencia no es la misma. Porque yo por el dedo yo echo fuera los demonios, ¿por qué no lo echan sus hijos? ¿Por qué? Porque sus hijos no tienen cambio. Los hijos son igualitos que ustedes. O sea, como ustedes son malos, yo también soy malo. Pero yo soy semejante, igual a mi padre.
yo echo los demonios por el dedo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ustedes echan los demonios, ustedes son hechiceros, brujos y santeros. ¿Por qué? Porque ustedes echan un demonio fuera de un cuerpo para cogerlo para ustedes. Entonces están divididos. Pero si yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios, ciertamente de nuevo los cielos se ha acercado. ¿Me entiende? Entonces, usted ve las iglesias, gente operando bajo el poder, haciendo sanidades, prodigios, milagros, han resucitado hasta muertos. Y no hay cambio. ¿Por qué? Porque Él vino a cambiar tu alma. Dice la Biblia que cuando tú te arrepientes y te conviertes, de la presencia del Señor viene el tiempo de refrigerio. Eso se llama el reposo, el descanso. Y Dios enviará a Jesucristo a quien fue antes anunciado. Hay una historia, para no hacer el video muy largo, que está en el libro de Génesis. Y les voy a hablar de Beelzebú. Miren, aquí hay que tener mucho cuidado, porque en el Antiguo Testamento hay muchos hechos que muchos han predicado y han enseñado y dan por hecho que ha sido Dios, y no es así, por causa de que han oído lo que otros dicen y lo han replicado, y no es así. Usted tiene que buscar la revelación divina, porque déjeme decirle que esas personas de aquellos tiempos sí tuvieron contacto divino, pero después que Dios vino a su vida hubo un cambio radical. Antes ellos servían al enemigo porque dicen que cuando todos pecaban estaban todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no es justo, no es un uno. Antes no había gente justa. El mismo Jesús dice en la Escritura que todos los que vinieron antes de mí eran todos los salteadores. Entonces yo voy a hablar de Abraham, el padre de la fe. Pero Abraham, antes de que la semilla del Cristo naciera a través de Isaac, que en Isaac fue que se manifestó la semilla del Cristo, entonces tuvo a Jacob y a Esaú, pero contamos a Jacob porque es en el lado derecho. Dice aquí que Abraham, que era un hijo, y verdaderamente él tuvo un hijo, pero no de parte de Dios. Dice aquí, y él respondió, eso está en Génesis 15, 8 a 15. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo, porque él le está diciendo, yo no puedo tener hijos porque mi mujer es estéril y yo no quiero que me herede un criado damaseno. Y le digo, no, tú vas a tener un hijo. Ese ser que está ahí, yo no voy a decir que es el diablo, no sé, un Dios le está diciendo a él que va a tener un hijo de él, y le dice que conoceré. Entonces él le dijo, bueno, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, escuche eso, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad, una al frente de la otra, mas no partió las aves. Note que cuando a Jesús lo bautizan, ¿qué es lo que le llevan? Paloma. 2 palomas y 2 tórtolas. Él abre los toros y las ovejas, pero no abre las aves. Eso tiene un significado. Ahora mi pregunta es, o me pregunto yo, como dice mi productor, o me preguntaría yo, si el Dios que está en el Nuevo Testamento dice que Él no necesita que el hombre haga nada por él, sino que Él es que da vida y aliento a todas las cosas. No habita el templo hecho por mano de hombre. Y dice en Hebreo que Él hizo un solo sacrificio de una vez para siempre. ¿Quién es este Dios que le está pidiendo sangre a alguien? Porque Él dijo que conoceré esto y le pide eso. Y dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham la ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y es aquí que el temor y una gran oscuridad cayó sobre él. Explícame usted a mí, me preguntaría yo, ¿cómo es posible que ese ser le dice que le haga cierto tipo de sacrificio? Él le hace los sacrificios y después descienden aves de rapiña. Qué raro que no bajó el Espíritu Santo como cuando Jesús lo estaba bautizando en el río Jordán. Qué raro eso. Qué raro que no bajó el Espíritu Santo con las cualidades que tiene una paloma, como paloma. No, Él aquí abre los toros, abre los carneros,
no abre las aves, pero luego vienen aves de rapiña. ¿Cómo comenzamos, productor? Diciendo que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Entonces, científicamente hay una mosca que a los 3 días de putrefacción aparecen. Esa mosca da a entender los días que tienen ese cuerpo podrido. Cuando aparece la mosca de caballo, no digamos que el caballo, que son una verde, después tiene más de 6 días de muerte. Entonces, cuando las moscas son las que tienen la identificación de que hay algo putrefacto, significa que las aves de rapiña descienden donde hay algo podrido, porque una ave de rapiña, una de ellas es un búho, una de ellas es una lechuza, una de ellas es un buitre, una de ellas es una cuyaya, y así por el estilo. Entonces, las aves de rapiña son aves que solamente comen carne podrida. Si usted no entiende, usted que me está escuchando, lo que yo le quiero decir a usted es que las aves de rapiña descienden donde hay putrefacción. Ahora, mi querido productor, ¿quién es el señor de la mosca? Belcebú. ¿Quién aquí imita los dones del espíritu? Belcebú. ¿Quién es el padre de la brujería, la hechicería, la santería? Belcebú. Predicador, maestro. ¿Y qué usted me está queriendo decir? Bueno, que si Belcebú está operando en la iglesia, hay brujería, hechicería y santería. ¿Cómo te queda el ojo? Dice que cayó una gran oscuridad sobre él. Entonces Jehová Dios dijo a Abraham: tengo por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza y tú vendrás a ser padre en paz y serás sepultado en buena vejez. Amén. Lo que está diciendo ese ser, que él lo metió en una transgresión, él transgredió mandamientos. ¿Por qué yo lo sé? Porque no es posible que alguien le diga, sacrifícame cierto tipo de animal, y ese sacrificio le va a traer una esclavitud por 400 años. No, lo que iba a acontecer futuro era que Agar, la egipcia, que fue criada de Sara cuando ella estaba en el pueblo de Egipcio, cuando ella estaba allá, que ella se hizo pasar por hermana de Abraham, que era hermana, media hermana. Ella le regalaron esa esclava. En el mundo espiritual futuro había un plan de que Abraham se iba a acostar con ella, y el fruto de ella iba a traer 400 años de esclavitud en la nación de donde ella era. Entonces ese Dios no se parece al Dios a cual nosotros le servimos. Por eso le estoy diciendo que Belcebú, el señor de la mosca, imita los dones del espíritu, porque Abraham fue confundido y tuvo un hijo de donde no vino la simiente del Mesías. El hijo que él tuvo a través de esa mujer, que era Agar, fue Ismael. Según estuvimos hablando, en el próximo video continuaremos hablando de esto, porque por ejemplo, ¿qué tipo de Dios es este que le pide cierto tipo de sacrificio para darle a entender a Abraham que es una realidad que va a tener un hijo? Porque le digo que conoceré esto. Me le pide cierto tipo de sacrificio, Abraham se lo sacrifica. Después que le da los sacrificios que él pide, entonces le da una sentencia de 400 años de esclavitud. Este Dios como que no me cuadra, amén. Entonces, luego que dice que le va a acontecer 400 años de esclavitud, porque en el futuro se va a contar con la sierva Agar, le dice que aparecerá alguien que lo va a libertar de esa nación y saldrá con riqueza. Entonces, para terminar este video en el día de hoy, lo que le quiero meter en su cabeza es que ese Dios que apareció ahí no es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita que el hombre haga nada, porque Él le da vida y aliento a todas las cosas. Este Dios que está aquí está pidiendo sacrificio para confirmar una dádiva que le va a conceder a alguien. Lo que yo puedo entender aquí es que este Dios, como la Biblia dice en Levítico 19, 16, en el capítulo 20, que la vida de la carne en la sangre está. Este Dios necesitaba que le derramaran sangre
para saciar su apetito. Padre Cristo y hasta el próximo video.